El mismo texto que vimos hace 8 días, Mateo 7, empezamos en el versículo 15. ¿Ya lo encontraron? Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, o sea, tengan mucho cuidado, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? Pues no. ¿O higos de los abrojos? Pues tampoco. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. No puede, dice. El buen árbol representa al cristiano verdadero, el árbol malo representa al hipócrita. El árbol malo no puede dar frutos buenos, no puede, es imposible. Y dice el 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis a los falsos maestros, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todos los que oran entrarán en el reino de los cielos, no todos los que asisten a los cultos, no todos los que leen la Biblia. Los que entrarán en el reino de los cielos son los que obedecen a Dios, los que dan fruto bueno. Padre, te damos gracias por este día, porque podamos reunirnos, porque has provisto los medios para esto. Queremos pedirte, Señor, en el nombre de Cristo, que nos hables a través de tu palabra. Tú conoces nuestro corazón, el estado espiritual en que nos encontramos cada uno. Tú nos hiciste, tú nos conoces. No podemos mentirte, no podemos engañarte. Oh Dios, haz que seamos frutos, árboles buenos y que llevemos fruto bueno. Y líbranos de hipocresía. Que tu Espíritu Santo obre en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Ayúdanos, Dios, a ver nuestro pecado y danos tu gracia para mortificarlo. Ayúdanos a entender tu palabra y a obedecerla en todo. Bendice la transmisión. Que tu nombre sea glorificado en todo lo que se verá en esta noche. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Hace 8 días terminamos viendo un texto que quiero que busquen otra vez, que está en 2 de Timoteo, en el capítulo 4. Vean, desde el principio de 2 de Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Vean, te encarezco, te ruego, te suplico que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vean, este tiempo es precisamente. Bueno, y no precisamente sino otros en siglos pasados también. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, no soportarán la verdad, sino que teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los maestros que escuchan detrás del púlpito, los maestros que leen, comprando un libro, comprando otro libro, escuchando predicaciones a través de diferentes medios, en su celular, en el YouTube, en el Facebook. No se conforman con un falso maestro, quieren más. Y dice el 4, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a los mitos, a las fantasías. El hombre no ama la verdad, más bien la odia. Los hombres apartan de la verdad el oído, no quieren escuchar la verdad, prefieren escuchar maestros mentirosos que los engañan. La gracia de Dios no les importa, Dios no les importa, les importa el dinero, les importa el vicio, les importa la felicidad, pero a Dios no lo buscan. Y esas personas quieren tener una religión. Quieren tener una religión, pero a Dios no lo quieren. Y por eso se buscan maestros que les prediquen cosas que les gustan, que les hace sentir bien. El apóstol Pablo, pensando en esto, se escandaliza. La mayoría de los púlpitos hoy son ocupados por predicadores que halagan el oído, la vanidad, la personalidad. ¿Qué es lo que le dan a la gente? Lo que les gusta. Dice aquí, en el versículo 3, que se amontonarán, al final del 3, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, según sus malos deseos. Falsos maestros que se adapten a sus malos deseos, a su codicia, a su ambición, a su egoísmo, a su mundanalidad. Una de estas doctrinas, que es conforme a las concupiscencias del hombre natural, ¿saben cómo se llama? La psicología cristiana. Hay iglesias que enseñan eso. ¿Hay tal cosa como psicología cristiana? Dicen algunos que hay muchas verdades que han sido descubiertas aparte de la Biblia. Dice, la Biblia es buena, o sea, no se atreven a decir que la Biblia sea mala, pero dicen que hay nuevas verdades que tenemos que añadir a la Biblia. Dicen, aparte de la Biblia, la psicología nos ayuda, la ciencia. ¿Quieres cambiar? No necesitas meterte en una religión. Hay libros que te pueden ayudar. ¿Qué es lo que el diablo pretende con eso? Apartar a los hombres de la verdad, apartar a los hombres de las Escrituras. ¿Un cristiano debe buscar la ayuda de un psicólogo? Bueno, dicen que hay psicólogos cristianos. Yo tengo mis dudas de que que un psicólogo pueda ser cristiano verdaderamente. Nosotros creemos que la Biblia tiene la respuesta a todas las interrogantes, a todas las dudas honestas, a todas aquellas cosas que contribuyen a nuestro crecimiento, a nuestro desarrollo, a nuestra madurez, a todo conflicto emocional, espiritual. Esto es lo que conocemos como la suficiencia de las Escrituras. Dios reveló en la Biblia todo lo que necesitábamos saber. No necesitamos la ayuda de un psicólogo. Podríamos necesitar la ayuda de un médico general, de un médico internista, para otras cosas. Pero para problemas espirituales, para conflictos espirituales, no necesitamos la ayuda de un psicólogo. Dios nos hizo
Él nos conoce. Él sabe de qué madera estamos hechos. Él sabe lo que somos. Él conoce nuestra naturaleza y Él sabe cuáles son nuestros verdaderos problemas. Vean, estoy hablando de nuestros reales problemas. O sea, tal vez el problema que tú crees que tienes no sea el verdadero. Algunos creen que su verdadero problema es que no tienen una pareja, o que no tienen una casa, o que no tienen una cuenta en el banco, o que no tienen un carro. Ese es el verdadero problema. Dios quiere que ubiquemos cuál es nuestro verdadero problema. ¿Y cuál es? Es nuestro pecado. Hay otra doctrina conforme a las concupiscencias de los hombres que se llama el pensamiento positivo. Esta doctrina del pensamiento positivo hace énfasis en el poder de la mente. Hubo un hombre norteamericano, un escritor que se llamó Norman Vincent Peale. Él hacía énfasis en el poder de la mente. Él enseñaba que la felicidad del hombre está en la mente. La felicidad está dentro de ti mismo. Y decía que la salud y la enfermedad también. Si tú dices que estás sano, estás sano. Si tú dices que estás enfermo, estás enfermo. Si tú dices que eres rico, eres rico. Si dices que eres pobre, eres pobre. Tú eres lo que tú dices. Pero eso es falso. Eso es antibíblico. Eso es mentira. Hubo un falso profeta norteamericano también que se llamó Oral Roberts. Supongo que ya murió. ¿Tú sabes algo, hermano? Si murió o no. ¿Saben qué decía este hombre, falso maestro? Con la oración obligas a Dios a venir en tu ayuda. Eso es lo que dijo. Con la oración obligas a Dios a venir en tu ayuda. Eso es mentira. Los católicos rezan y rezan y rezan el rosario para obligar a Dios a que les ayude. ¿Obligamos a Dios a que nos ayude rezando el rosario? Hubo otro falso profeta chino llamado Paul Yong-Hi-cho. ¿Saben qué enseñaba ese hombre? Hablaba del poder de la fe. Él decía que la fe mueve montañas, basándose supuestamente en las Escrituras, porque algo dice la Biblia acerca de eso. Pero ¿saben qué decía Paul Yong-Hi-cho? Nuestros pensamientos incuban ideas que entran en una dimensión superior, donde puedes manipular al mundo físico, donde puedes hacer milagros. En otras palabras, en tu mente están los milagros. Otra mentira. ¿Saben qué decía Norman Vincent Peale, que mencioné antes también? Decía, puedes mandar pensamientos que afecten la mente y la vida de otras personas. Vean, puedes enviar lo que muchos hablan de buenas vibras. O sea, si tú mandas buenas vibras a una persona, a esa persona le va a ir bien. Si alguien te manda malas vibras, te va a ir mal. O sea, que de ti depende que a otras personas les vaya bien o que a otras personas les vaya mal. Eso es falso. Eso es antibíblico. Hay otra que se llama confesión positiva, que está relacionada con la anterior. Hay una religión que se llama la ciencia cristiana. Ellos están bien metidos en esto. Ellos enfatizan eso de que si tú dices que estás pobre, nunca debes decir que estás pobre. Nunca. Porque si lo dices, te vas a hacer a la idea de que eres pobre y siempre vas a ser pobre, aunque tengas dinero. Hay personas que tienen dinero y creen que lo que tienen es poco. O sea, nunca creen que lo que tienen es suficiente, aunque tengan mucho. Entonces esas personas están mal. Si dices que estás rico, estás rico. Debes pensar que vales mucho. La Biblia dice que valemos mucho. Vean, eso de la confesión positiva estimula la autoestima. ¿Saben qué dicen en esa religión de la ciencia cristiana? Que debemos llenar nuestra mente de Dios. Si tenemos pensamientos negativos y esos pensamientos los traducimos en palabras, entonces estamos siendo pobres. Estamos siendo afectados por lo que decimos. Nos perjudicamos
en lugar de beneficiarnos. Dice, llena tu mente de Dios, deja que Dios llene tu mente, deja que Dios entre en tu corazón. Eso lo enseñan en las iglesias carismáticas. Deja que Cristo entre en tu corazón. Pero la Biblia dice eso, la Biblia enseña eso. Debemos permitirle a Cristo que entre en nuestro corazón. ¿Saben qué enseñan en la ciencia cristiana? Dicen que el pecado es falta de autoestima. El pecado te rebaja, el pecado te degrada. El pecado atenta contra lo que tú eres, contra lo que tú vales. Tú vales mucho, dicen. Tú vales mucho. Y si pecas, vas a llegar a la conclusión de que vales poco. Entonces el pecado es falta de autoestima. La Biblia no dice eso. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dijo en una ocasión, miserable hombre de mí? Si ustedes le preguntan a esos que hablan de la autoestima, ¿qué dirían acerca de eso que dijo Pablo? Miserable hombre de mí. Si tú dices que eres miserable, pues eres un miserable. ¿Pablo era un miserable? No entienden las Escrituras. Dicen ellos que el pecado atenta contra lo que tú vales. ¿Saben qué dicen también? Que la falta de autoestima es el infierno. O sea, en otras palabras, el infierno no existe. El infierno es la falta de autoestima. Tú debes creer que vales mucho. Debes creer que eres muy importante. Y así te harás a la idea de que vales mucho y de que eres muy importante. Vean, esta doctrina de la confesión positiva es muy atractiva a simple vista. Los que promueven esas doctrinas son hombres muy simpáticos, muy agradables. Pero ¿saben una cosa? Que ellos usan la Biblia para apoyar sus teorías, pero sus teorías son antibíblicas. El pensamiento positivo y la confesión positiva es una fe humana, una fe humanística. Ese no es el Evangelio. Más bien son cosas contrarias al Evangelio de Cristo. ¿Saben de dónde nació el pensamiento positivo y la confesión positiva? De la meditación trascendental, que tiene su base en las filosofías orientales y en el ocultismo también. Un inconverso, vean la pregunta que les hago, ¿un inconverso puede pensar positivamente? ¿Realmente puede pensar de manera positiva? No puede. Para que una persona pueda pensar lo que se llama positivamente, tiene que ser un cristiano verdadero. Una persona que está consciente de que es pecador y que le pide a Dios que le perdone y que experimenta el perdón, esa persona puede aprender a pensar positivamente. Aprendemos positivamente cuando entendemos que Dios es muy grande y que nosotros somos muy pequeños. Cuando entendemos que Dios es santo y que nosotros somos pecadores. Eso es pensar positivamente. Creer que yo soy bueno porque no le hago mal a nadie, eso no es pensar positivamente. Eso es pensar contrariamente a las Escrituras. Ningún bien me hago, ningún bien le puedo hacer a otras personas. El pensamiento positivo verdadero se basa en la verdad, no en las fantasías, no en las imaginaciones, no en las fábulas. Una persona que ha sido perdonada de sus pecados puede ayudar a otras personas. Si tú ya te arrepentiste de tus pecados y Dios te perdonó, tú puedes ayudar a otras personas. Si tú no has sido perdonado, tú no puedes ayudar a nadie. ¿Cómo le ayudarás a otros a pensar positivamente si tú piensas negativamente? La confesión positiva, el pensamiento positivo, trae puro desastre. Conduce a los hombres a la desesperación. ¿Por qué le pido a Dios que me ayude y no me ayuda? ¿Por qué me dijeron que iba yo a ser rico, pero soy pobre? ¿Por qué me dijeron que Dios me iba a sanar, pero estoy enfermo?
Entonces la gente dice, me engañaron. En esa religión me engañaron. Me dijeron que Dios me iba a hacer rico, pero soy pobre. ¿Cómo engañan a la gente en esas religiones falsas? Vean el caso de los testigos de Jehová. Les hacen creer que es bíblico, que es antibíblico, que a una persona se le ponga una transfusión de sangre. Han existido testigos de Jehová que han tenido hijos que han necesitado una transfusión y porque su religión se lo prohíbe, esos niños han llegado a morir. ¿Pueden ustedes demostrar bíblicamente que es pecado que a un cristiano le pongan una transfusión de sangre? Eso es absurdo. Es una pésima interpretación de lo que dice la Biblia. Pero vean cómo los engañan. Y esas cosas conducen a los hombres a la dureza de corazón, a la incredulidad y por fin a la apostasía. Para que un testigo de Jehová, una persona que le enseñaron esas cosas, lleguen a ser salvos, está bien difícil. Cuando a una persona ya le calentaron la cabeza con ideas negativas, ideas falsas, ideas antibíblicas, para que esas personas salgan de ahí, está en chino. Porque ya tuvieron falsos maestros durante muchos años, se acostumbraron a las mentiras. Ya la verdad no les afecta, no les conmueve, no les impacta. Se han amontonado maestros conforme a sus concupiscencias. Maestros falsos que han ocultado sus verdaderas intenciones. Las intenciones de los falsos maestros no es la de hacerles bien a la gente. No es la de que ellos vayan un día al cielo. No es la que ellos reciban el perdón de sus pecados. Esa no es su intención. Un falso maestro se para detrás de un púlpito. Él cree que está enseñando la verdad. Pero como no cree en lo que dice la palabra de Dios y la está distorsionando lo que entiende, lo que lee, no puede ayudar a la gente. Entonces, está engañado el maestro, están engañados los alumnos. El maestro va rumbo al infierno y todos los alumnos también. Si un ciego guía a otro ciego, los dos van a caer en el hoyo. Esas personas ocultan sus verdaderas intenciones. En lugar de darle la vida eterna a la gente, o de conducirles más bien a la vida eterna, los conducen a la muerte eterna, los conducen al infierno. Hoy en la mañana estaba hablando con un señor que viene aquí a recoger el PET, y él me decía, dice, lo que no me gusta de los evangélicos, dice, es que no creen en la Virgen María. Y yo le digo, mire, don Armando, le digo, yo creo en Cristo. Le digo, mire, la Biblia dice todo lo que Cristo dijo. O sea, mi obligación como cristiano es creer lo que Cristo dijo. Ahora, usted dice que debemos creer en la Virgen María. ¿Usted sabe qué dijo la Virgen María? A ver, dígame, ¿qué enseñó ella? La Virgen María no enseñó nada. Entonces, ¿qué tiene usted que creer en la Virgen María? ¿Qué cree en ella? ¿Qué dijo ella? Dice, es que en las bodas de Caná les dijo a todos que le echaran el agua que les dijo que, ¿cómo le dijo? En la boda de Caná, hagan lo que él dice, ¿se acuerdan? Le digo, vean lo que dijo la Virgen María en las bodas de Caná. Hagan lo que él dice. No dijo, hagan lo que yo digo. No, dijo, hagan lo que él dice. Le digo, nosotros los cristianos eso decimos, hagan lo que él dice. Hagan lo que Cristo dice. Usted debe de creer lo que Cristo dice. Dice, no, pero es que la Virgen María intercede por nosotros. Le digo, no, la Virgen María no intercede por nadie. Le digo, quien intercede por nosotros es Cristo. Dice, ¿cómo está eso? Le digo, el único que nos puede meter el hombro, le digo, es Cristo. Porque Cristo es Dios. Le digo, la Virgen María era una mujer santa, pero ella no es Dios. Los santos no pueden interceder. Dice, no, dice, pues yo no puedo entender eso.
Pero vean, una persona que ya le han calentado la cabeza con sus mentiras durante tantos años, poderle sacar esas mentiras de la cabeza está muy difícil. Entonces, si los falsos maestros se esfuerzan en predicar sus mentiras, ¿no nos esforzaremos en predicar la verdad? Le dice Pablo a Timoteo, te encarezco que prediques la palabra, predica la verdad. Y si no les gusta la verdad, pues ni modo. Si predicando la verdad la gente no se convierte, entonces, ¿predicaremos mentiras para que la gente se convierta? Si no les gusta la verdad, ¿predicaremos mentira para que no se enojen, para que no se ofendan, para que no se vayan y dejen de darnos una ofrenda? El apóstol Pablo se escandalizaba por los falsos maestros. Da coraje que haya esos falsos maestros, predicadores mentirosos, que utilizan el púlpito para decir mentiras. Ellos se van a ir al infierno y todos los que están ahí aplaudiéndoles se van a ir igual. A finales del siglo XIX se introdujo en las iglesias cristianas un tipo de predicación que se oponía a la predicación doctrinal. Se dieron cuenta algunos de aquellos falsos maestros de aquel tiempo que la doctrina le aburría a la gente. No, a mí no me hables de doctrina. Tú dime qué debo hacer. Háblame de práctica. Si tú me dices que no haga esto, no lo hago. Si tú me dices que me porte bien, yo me porto bien. Pero no me hables de doctrina. Eso es lo que introdujeron aquellos falsos maestros. Y es por eso que hay tantas iglesias donde predican 20 minutos, predican media hora y ya se les hace mucho, ya por favor callen a ese predicador, ya me aburrí. No quieren doctrina, no quieren que se les explique la Biblia. Quieren cuentos, entretenimiento, chistes. Esos predicadores de fines del siglo XIX tomaban sus ilustraciones de la literatura. Se basaban en literatos, en filósofos, en poetas. Pero vean, seguían hablando de Cristo, seguían hablando del Padre, seguían hablando del Espíritu Santo. Pero mezclaban esas cosas con la poesía, con la filosofía, con la literatura. Hablaban de Cristo, de que había muerto en la cruz. No parecían herejes, pero ese es exactamente lo que eran. Aquellos falsos maestros abogaban por una predicación moralista. ¿El evangelio es moralista? ¿Es moralismo? ¿Nosotros debemos predicar moralismo? Si viene aquí un borracho y le decimos, deja el vicio, pórtate bien, en lugar de tomar, ponte a trabajar, ¿en qué le ayudamos con eso? El problema de un borracho no es el alcohol. El problema de un drogadicto no es la droga. El problema del borracho y del drogadicto es su pecado. Mientras no sea confrontado con su pecado, ¿de qué sirve que deje de beber? ¿De qué sirve que deje de tomar? ¿De que deje la droga? No le decimos a la gente que se porte mal, obviamente. No somos inmorales, no estamos en contra de la moral, pero el evangelio no es moralismo, son dos cosas muy diferentes. Les dicen que se porten bien, de todos modos se portan mal. Si tú tienes un hijo que es borracho, ¿va a dejar de ser borracho porque le dices que se porte bien? Nosotros venimos arrastrando las consecuencias de aquella enseñanza moralista de fines del siglo XIX. ¿Cuántas iglesias creen ustedes que están comprometidas con la verdad? La verdad no le gusta al hombre. La verdad ofende. La verdad incomoda. Vamos a predicar de manera que la gente no se ofenda. Ay, pero es que si digo la verdad, aquella persona que da mucha ofrenda se va a ofender y se va a ir y ya no va a dar su ofrenda. Vamos a endulzar la verdad como endulzaban la emulsión de Scott hace muchos años. Sabía bien fea la emulsión de Scott. Le echaban un montón de azúcar para que... Sería muy bueno que la gente se pudiera salvar sin que se ofendiera, pero es posible que una persona sea salva sin que se ofenda.
Si le decimos a una persona que anda en pecado, que está en peligro, que ha ofendido a un Dios santo, y si se ofende, ¿qué podemos hacer? Vean el libro de Santiago, en el capítulo 3. Santiago 3:1. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. ¿Por qué? ¿Qué no es bueno que seamos maestros, que les enseñemos a otros? Pues sí es bueno, ¿no? Que les enseñemos a los demás lo que hemos aprendido. Pero entonces, ¿por qué dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación? Enseñas a otros y no te enseñas a ti mismo. Les dices a otros que hagan lo bueno y tú haces lo malo. Predicar detrás de un púlpito es un compromiso. ¿Cómo le diremos a los demás que se aparten del pecado si nosotros no nos apartamos? Daremos cuenta de lo que predicamos, pero también vamos a dar cuenta de cómo vivimos. Vamos a tener que dar cuenta de nuestro ministerio. Somos responsables de lo que enseñamos y de lo que practicamos. Por eso es que Cristo habló tanto y tan duro en contra de los falsos maestros. Falsas sus enseñanzas, falsos ellos, y ¿qué será de la gente que los escucha? Si un falso maestro se fuera a ir al infierno, él nada más, bueno, pues que se vaya él solo, pero un falso maestro no se va solo, se lleva detrás las patas, se lleva un montón de gente. Vuelvan a nuestro texto en Mateo 7. Mateo 7, 16. Por sus frutos los conoceréis. Y luego dice el 17, así todo buen árbol da frutos buenos. Un árbol bueno tiene que dar frutos buenos. Un árbol malo tiene que dar frutos malos. Pero vean, desde lejos, un árbol malo y un árbol bueno a lo mejor se parecen. A lo mejor los dos tienen hojas. Pero si ustedes se acercan al árbol, se van a dar cuenta que uno tiene fruto bueno y el otro tiene fruto malo. Un fruto se puede comer, el otro no. Esto nos ilustra que ser cristiano es algo que pertenece a la esencia misma de la personalidad de una persona. Vean lo que estoy diciendo. Ser cristiano es algo de acá adentro. Ser cristiano no es algo de acá afuera. Por ejemplo, un hombre se mete en una religión y deja de fumar. ¿Una persona va al cielo por dejar de fumar? No. ¿Deja de tomar? ¿Una persona va al cielo por dejar de tomar? No. ¿De qué sirve que deje de fumar y de tomar si dice malas palabras y anda con mujeres y anda haciendo tranzas, secuestrando, extorsionando? Pues no fuma y no toma. Pero pues ¿de qué sirve? Muchos tienen una religión, aparentan que tienen fruto bueno. El tener una religión no es fruto bueno. Una persona no es salva por venir al culto. Una persona no es salva por leer la Biblia. ¿Cómo tratas a tus semejantes? ¿Cómo tratas a tu pareja? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo te expresas? ¿Eres honesto? ¿Eres derecho? ¿Pagas lo que debes? ¿Pagas tus impuestos? ¿Respetas a tus padres? ¿Los apoyas? ¿Los ayudas? ¿Dices que eres cristiano y no haces eso? El asunto no es que tengas una religión. El asunto es que tú demuestres que tú eres un cristiano verdadero.
Los falsos maestros predican el evangelio supuestamente, pero los falsos maestros, como ellos no practican lo que la Biblia dice, en lugar de estar predicando el evangelio, están predicando en contra del evangelio. En lugar de hacer bien con sus enseñanzas, están haciendo un mal. Muchas personas creen que son salvas porque asisten los domingos a la iglesia y porque leen la Biblia. Es que antes no la leían, antes no iban a los cultos, entonces ya son buenos, ya soy bueno. Pero eso es ser cristianos en lo exterior. Cristo dice, si tú no naces de nuevo, no entrarás en el reino de los cielos. Nicodemo era un hombre religioso. Él leía las escrituras, él oraba, él ayunaba, él daba una ofrenda, él daba un diezmo. Y Cristo le dijo, si no naces de nuevo, no entras en el reino de los cielos. El asunto no es que tengas una religión, el asunto es que nazcas de nuevo. Si tú no naces de nuevo, estás perdido. La religión no te salva. Quien te salva es Cristo. Si no tienes a Cristo, de nada te sirve la religión. Entonces, una persona puede ser cristiano el domingo y ser un demonio entre semana. Aparenta que es cristiano el domingo porque va a la reunión, pero entre semana anda en todas sus movidas chuecas, en sus tranzas. Ser cristiano significa un cambio profundo, un cambio de naturaleza, un cambio en la vida del hombre. Tienes que experimentar un cambio que vean tus seres queridos, los que viven cerca de ti, los que te conocen. Vean el 21, 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si no haces la voluntad del Padre, ¿le dice Señor? Si le dice Señor, haz su voluntad, obedécele. Si no le obedeces, mejor no le digas Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Vean, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿A quién les está diciendo que se aparten de él? ¿A quién les está diciendo hacedores de maldad? No a narcos, no a ladrones, ni siquiera adúlteros. Le está diciendo esto a personas religiosas que no hacían la voluntad de Dios. Estos hombres hicieron cosas sorprendentes, echaron fuera demonios. Cristo no los contradice. Pero ¿de qué sirve que tú eches fuera demonios de otros y no echas fuera de tus propios demonios? ¿Sí? ¿De qué sirve que tú les ayudes a otros a cambiar si tú no cambias? Ustedes saben que Judas Iscariote predicó el evangelio. Judas Iscariote no predicó mentiras. Judas Iscariote echó fuera demonios, pero él nunca nació de nuevo. ¿Qué dirá un arminiano acerca de Judas Iscariote? Que fue salvo, pero como negó a Cristo perdió su salvación. No, Judas Iscariote nunca fue salvo. Aunque predicaba y echaba fuera demonios, Judas Iscariote nunca fue salvo. Dios no se impresiona con lo que decimos, ni tampoco se impresiona con lo que hacemos. Dios quiere ver que le obedecemos. Cristo acusó a los fariseos de preocuparse más por las apariencias. Dice, sí, ustedes dan su diezmo, que diezman el eneldo y el comino y ayunan y oran. Dice, pero ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven bonitos. Un sepulcro blanqueado, por fuera está bonito, pues está blanco, está recién pintado, pero los huesos podridos están adentro. Por fuera está vivo, por dentro está muerto. Nuestro objetivo debe ser el buscar un cambio interno. El problema no está afuera, el problema está dentro de nuestro corazón. Un cambio externo lo puede tener cualquier hipócrita.
Cualquier hipócrita, como dije, puede dejar de fumar y de tomar, pero no cualquiera tiene un cambio de corazón, un corazón de carne. Hay falsos maestros que tienen muchos seguidores en YouTube. En Estados Unidos hay iglesias, ya lo dije el otro día, donde van 10,000, 20,000 personas. Iglesias donde van 30,000 personas. Y luego descubren que esos falsos maestros se enredaron con una, se enredaron con otra, que andaban con un hotel por allá en Roma, por allá en París. Tarde o temprano se descubre lo que son, el fruto. Eran lobos, pero estaban vestidos de ovejas. No puedes traer tu disfraz todo el tiempo. Tarde o temprano, todo pecado será manifiesto. Puedes aparentar que eres cristiano, puedes fingir que eres cristiano, puedes hablar como un cristiano, puedes aprenderte textos de memoria, como muchos cristianos, pero eso no garantiza nada. Los hombres actúan como piensas, como piensan. Si tú piensas cosas malas, es que tienes un corazón malo. Los que piensan cosas malas terminan haciendo cosas malas. Según el pensamiento del hombre, el tal es él. Una persona que le han enseñado doctrinas falsas, doctrinas equivocadas, ¿cómo podrá terminar en el cielo? ¿Cómo? Un árbol malo no puede dar fruto bueno. Un árbol malo, de lejos, a lo mejor parece un árbol bueno, pero te acercas a él y te das cuenta que es un árbol malo. Una oveja no se parece a un lobo, no hay mucha diferencia entre un lobo y una oveja. Pero en el asunto de los árboles, ahí sí se nota la diferencia. Ahí es claro. Los árboles malos, se nota que son árboles malos. Hay personas que dan la impresión de ser convertidas. Hay personas que parecen ser cristianas, porque pues ya no son como antes, ya dejaron la vida de antes. Pero ¿qué creen? Muchas de esas personas están reprimidas. Van al culto, pero no están a gusto. Se aburren. Leen la Biblia, pero les da sueño. No les gusta leer la Biblia realmente. No aman las Escrituras, no aman a Cristo. Y esas personas que aparentemente se alejan del mundo, ¿saben qué pasa con ellas? Terminan después siendo peor que antes. Tenían la casa barrida y adornada, pero luego regresan 7 demonios peores y esas pobres personas terminan peor que antes. ¿Qué fue lo que pasó? Parecía que eran cristianos, pero no lo eran. Nunca fueron regenerados. Su naturaleza nunca fue transformada. Si ustedes agarran un cerdo entre el lodo, los cerdos huelen muy feo. Si ustedes agarran un cerdo y lo bañan y lo perfuman, pues sí, se ve bonito, bañado y perfumado, huele bonito. Pero es un cerdo. Sigue siendo un cerdo. Pues hay personas que se meten en una religión y son como cerdos lavados, como puercas lavadas, dice Pedro. Puercas lavadas, pero son puercas. O como perros que vuelven al vómito. Ya habían vomitado el pecado y vuelven a tragarse lo que ya habían vomitado. Solamente Dios puede transformar un cerdo. Solamente Dios puede cambiar nuestra naturaleza de cerdos. Porque lejos de Cristo, eso es lo que éramos. ¿Qué es lo que hace un cerdo? Pues no más anda viendo que se come puras cochinadas. ¿Qué es lo que hace la religión? Que cambia a las personas por fuera. Pero lo que nosotros queremos ver es que ustedes son cambiados por dentro.
De nada sirve purificarnos por fuera si no nos purificamos por dentro. Bueno, eso de purificamos es un decir, porque quien nos purifica es Cristo. La mala doctrina siempre produce mala práctica. Maestros falsos reprimidos producen oyentes reprimidos. Termina el culto y se van a su casa y a darle vuelo a la hilacha. Llegan a su casa y se compran sus cervezas y se ponen a ver el partido, se ponen a ver cosas porque pues ya fueron al culto, ya tienen derecho. Eso no les gustan las cosas de Dios, les reprimen, se sienten mal. Debemos analizar la naturaleza del fruto bueno. El fruto bueno debemos buscarlo en nosotros y podemos distinguirlo en otros, practicando el autoexamen, platicando con nuestros semejantes. Dicen algunos que no deberíamos de ser tan estrictos en este asunto del fruto. Dicen, no debemos juzgar a los demás. Eso de si los demás llevan fruto o no, fruto bueno o no, debemos dejárselo a Dios. Pero vean, la clase de vida que se parece al verdadero cristianismo es la más peligrosa de todas. La clase de vida que se parece al cristianismo verdadero. ¿Saben ustedes cuáles son los mayores enemigos de la fe cristiana? No son los ateos, no. Los mayores enemigos de la fe cristiana son los que dicen ser cristianos y no lo son. Esos son los enemigos, los que se infiltran. Los que dicen, yo soy cristiano, trátenme como si yo fuera cristiano. Pero tú dices que eres cristiano, pero ¿cómo estás tan seguro que lo eres? Los falsos maestros son ateos en el fondo. Agarran la Biblia como pretexto, pero en el fondo odian la Biblia. Hablan de Dios, pero en el fondo odian a Dios. ¿Cómo es posible que una persona agarre la Biblia y odie a Dios? ¿Cómo es eso? Los sacerdotes católicos, todos los domingos en una misa, abren la Biblia. ¿Cómo se atreven a abrir la Biblia si no creen en ella? ¿Cómo hablan de la Biblia si no la obedecen? Parecen ser mensajeros de Dios, son mensajeros del enemigo. La historia de la iglesia cristiana está llena de casos de hombres que se hicieron pasar por falsos hermanos y que hicieron mucho daño a las iglesias cristianas, que se infiltraron y que terminaron haciendo mucho daño en las iglesias. El cristianismo falso, el cristianismo fingido, ese es el enemigo de la verdadera espiritualidad. En estos tiempos, ¿saben ustedes cuál es uno de los mayores enemigos de la iglesia cristiana? La mundanalidad. Estar contentos con las cosas de este mundo y no entregarnos completamente a Dios. Estoy hablando de iglesias cristianas, de iglesias verdaderas, que no correspondemos a los privilegios recibidos, que nos gustan mucho las cosas de este mundo y que por lo mismo no servimos a Dios como Él merece. A mí me gusta mucho escuchar las noticias, por ejemplo, en estos días, lo que está sucediendo en Venezuela, lo que está sucediendo en Israel con los palestinos. Me gusta escuchar eso, me gusta ver eso. Pero yo entiendo que es más importante lo que pasa en la iglesia que lo que pasa en Palestina y en Venezuela. Eso yo lo entiendo. Me preocupo por estar viendo lo que pasa allá en el Medio Oriente. Y lo que pasa en la iglesia no me importa. El problema de la cristiandad no está fuera de la iglesia, el problema está dentro. Si todos nosotros, los miembros de esta iglesia, amáramos a Cristo con todo nuestro corazón y le sirviéramos y le entregáramos nuestra vida, hiciéramos todo lo posible por buscar la salvación de otros,
ya no cabríamos aquí. Yo estoy hablando de las iglesias en Estados Unidos donde van 10,000, 20,000. De esas iglesias donde van 20,000, ¿cuántos son cristianos verdaderos? Me gustaría saberlo. Yo pienso que sí ha de haber algunos, pero yo creo que el porcentaje es muy bajo. Hay personas que tratan de vivir la vida cristiana. Están cansados de la vida y dicen, voy a darle un giro a mi vida. Ya no quiero ser como antes, voy a cambiar. Voy a ser una persona diferente. ¿Qué les mueve a eso? ¿Por qué quieren vivir una vida diferente? Puede ser que el cristianismo les parece bueno, justo, razonable. Dicen, no, pues creo que ya no está bien que yo me porte mal. De aquí en adelante me voy a portar bien. A lo mejor les ayuda a su autoestima, a su autoimagen, a su dignidad. Es que el pecado me ocasiona problemas. Voy a dejar el pecado, pues a ver si tengo una mejor publicidad. Pero son personas que no se convierten, porque ven que convertirse es como ir al otro extremo. No, yo no quiero ser fanático. Yo nada más quiero portarme bien, pero yo no quiero ir al extremo. Sí, a lo mejor voy a dejar la droga, voy a dejar el cigarro, pero pues hay cosas que me gustan que no quiero dejar. Si tú no quieres dejar el pecado, tú no eres cristiano. El cristiano verdadero está dispuesto a dejar todo pecado, y no solamente está dispuesto, lo deja. La disposición no basta. Tienes que dejar el pecado, porque si no dejas el pecado, si no matas el pecado te va a matar a ti. Muchos quieren ser cristianos, pero no quieren a Cristo. Oye, ¿cómo es eso? Si tú dices que quieres ser cristiano, entrégate a Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el que murió en la cruz por los pecadores. Entrégale tu vida. Obedécele. Dices que es tu Señor, pues obedécele. Entonces, estoy hablando de personas que quieren el cristianismo, pero a Cristo no lo quieren. Que quieren que Cristo les ayude, que los saque de pobres, que les ayude con sus enfermedades, pero a Cristo no le obedecen. ¿Tú quieres que Cristo te ayude y no quieres dejar tu pecado? ¿Por qué tratan muchos de vivir la vida cristiana si no aman a Cristo? ¿Por qué los cristianos venimos al culto aquí los domingos? Porque amamos a Cristo. ¿Por qué oramos? Porque amamos a Cristo. ¿Por qué ofrendamos? Porque amamos a Cristo. Si no amamos a Cristo, todo es pesado. Venir al culto, orar y ofrendar, todo es pesado. Pero si tú amas a Cristo, nada de esto es pesado. Si tú vienes al culto, si oras, si lees, motivado por intereses oscuros o porque tienes miedo de ir al infierno. Hay personas que se meten en una iglesia porque tienen miedo de ir al infierno. No. ¿Por eso vienes al culto? ¿Porque tienes miedo de ir al infierno? Lo que a Dios le importa, en última instancia, es el fruto. ¿Qué fruto estás llevando? Lo que nace de la nueva naturaleza, de un nuevo nacimiento. Un falso maestro, un falso cristiano, tal vez no se emborrache, tal vez no caiga en algún pecado grave, pero amas a Cristo, en realidad amas a Cristo. Si tú no crees en esto que hemos visto, se va a ver el error, vas a acabar mal. Dios es santo, con Dios no se juega, apártate del pecado. Pídele a Dios que te dé un corazón de carne. Pídele a Dios que te perdone. Él te transformará. Él te dará un corazón de carne para que lo ames, para que lo obedezcas. Cristo murió por los pecadores. ¿Crees tú ser pecador? Que Dios te ayude a verlo. Porque si tú no te ves como un pecador, ¿cómo le vas a pedir que te perdone? Pues ¿de qué te perdona si no crees ser pecador?
Muchas personas salen de la iglesia contentos porque cantaron himnos, les gusta la música, les gustan los himnos, pero ¿aman a Cristo? A lo mejor les gusta el convivio con la gente, a lo mejor les gusta la música, los cantos, pero ¿hay fruto? ¿Cualidades espirituales? El árbol malo da frutos malos. El día del juicio se va a notar la diferencia. En este mundo podemos aparentar que somos cristianos, pero el día del juicio todo mundo tendrá que quitarse la máscara. Que Dios nos libre, que Dios nos ayude. Seguimos orando por todos ustedes. Me dirijo a los que no son convertidos. Seguimos orando a Dios por ustedes, que Dios les ayude. Que les ayude a ver su pecado, que les ayude a arrepentirse, a manifestar fruto en sus vidas. Lo que queremos es eso, que ustedes sean salvos, que sus pecados sean perdonados y que un día puedan estar con Cristo en la gloria. Cuando hablamos de los falsos maestros, nosotros nos exponemos a ser analizados también. Si nosotros predicamos sobre este tema de los falsos maestros, nos exponemos a ser analizados. Los demás podrán decir, pues el hermano Moisés ahí en Ciudad Neza habla de los falsos maestros, ¿no será él uno de ellos? Él dice que los falsos maestros son unos hipócritas, ¿no será él uno de ellos? Nos da gusto hablar de los falsos maestros, ojalá no existieran. Ojalá no existieran los falsos profetas, los predicadores codiciosos, ambiciosos, que lo único que quieren es quitarle a la gente su dinero. Hay muchos que predican mentiras, que viven en el engaño. El día del juicio tendrán que ser juzgados. Nosotros no los juzgamos. Cristo dice, cuídense de los falsos profetas. Pero el único que conoce los corazones de los hombres es Cristo. Cerciorémonos de no ser nosotros unos hipócritas. Cerciorémonos de que nuestra fe es verdadera. Cerciorémonos de que nuestro fruto es un fruto verdadero, un fruto espiritual. Cerciorémonos de que no somos solamente oidores, sino que también somos hacedores. Nos da mucho gusto que vengan. No se desanimen. Si algunos de ustedes que están escuchando no ha sido convertido, tal vez lo sean mañana, tal vez pasado mañana. No tenemos nada contra ustedes. Que Dios les ayude para que lleguen a ser verdaderamente convertidos. El árbol que no lleva fruto será cortado y echado en el fuego. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. ¿Cuál es el fuego? Es el infierno. Los árboles que dicen que son árboles buenos, pero no llevan fruto bueno, serán cortados y echados en el fuego. Nuestros ojos lo verán. Vamos a ver eso. Terminé de pintar un cuadro que les quiero enseñar. Unos van por el camino ancho, otros van por el camino angosto. Los que van por el camino angosto terminarán en el cielo. Para llegar al cielo tenemos que pasar por la cruz de Cristo. Ese es el camino angosto. Por el camino ancho son muchos los que van, y es allá donde van a terminar.
Todos los que van aquí, no crean ustedes que eran malas personas, no, muchos de ellos eran buenas personas, pero no obedecían a Cristo. Todos los que no dan fruto bueno terminarán en el fuego.